Hay dos personas que han formado mi vida significativamente. Uno sería John Piper y el otro es Martin Lloyd-Jones. Ambos comparten un denominador común en la persona que formó sus vidas, y este era Jonathan Edwards. El pastor John Piper y la deuda que tiene a Jonathan Edwards es conocido por la mayoría de nosotros. La deuda pastoral que Jones le debe a Edwards no es tan conocida. Les voy a dar la historia en el libro de la conferencia que tienen. Lloyd-Jones descubrió los trabajos de Jonathan Edwards en una tienda de libros usados y radicalmente cambió su vida y ministerio. Era como un marinero descubriendo el Océano Pacífico por primera vez. Era monumental para Lloyd-Jones descubrir a Edwards. La deuda para Edwards es inestimable. Desde el principio debemos de decir, es a veces complicado definir esto. No podemos simplemente hablar de forma simplista, pero recuerdo cuando estaba estudiando en el seminario, recordar que Edwards estudiaba 13 horas al día y a veces dejaba de cenar y seguía estudiando. Y porque en el seminario nosotros queríamos estudiar tanto, preguntamos, ¿puedes hacer eso? Y yo me recuerdo el pastor John me dijo, no puedes seguirlo tan fácil porque no necesariamente tienes a Sarah Edwards como tu esposa. Y eso es cierto, pero hace poco tuve como una revelación en esto, así que déjeme tratar de explicarle qué fue lo que yo pensé. Recordé estar en una ciudad llamada Natchez, Mississippi, en una iglesia, y fui a un evento en esa ciudad y había una obra que registraba la historia de este pueblo y los días de gloria, cuando la riqueza en los Estados Unidos era muy grande por el algodón y las personas podían vivir haciendo fiestas y haciendo picnics. Y nunca se mencionó que también en este tiempo fue un tiempo de injusticia para los esclavos. Y esto comenzó a aterrizar en mí, que las personas en este pueblo tenían tanto lujos y que Edwards también tenía tanto tiempo para estudiar porque sus esclavos podían ayudarle. Así que todo ese estudio para mí me pareció difícil de asimilar. Era especialmente para los pastores en New England tener esclavos. Especialmente común para pastores por la necesidad que ellos tenían de estudiar. Pero este evento complica la herencia, pero tampoco la anula. De hecho, esta herencia complicada nos ayuda a ser cautelosos, que Jonathan Edwards puede tener más fuego teológico que cualquiera de nosotros. Podría hacer cosas teológicamente que ninguno de nosotros podría tener, pero estaba ciego a esta realidad. Y si él estaba ciego a esta injusticia como el esclavismo, si él no pudo ver esto, entonces me pregunto, si nosotros probablemente estamos ciegos a cosas, ¿a dónde estamos ciegos? A la injusticia en nuestros propios días. Si Pablo pudo decir en Gálatas 2 que Pedro y aún Barnabas podían ser desviados por la hipocresía teológica, ¿qué acerca de nosotros? No tiremos piedras a nadie aquí. Veamos a nosotros mismos. Y quisiera orar. Padre, es una cosa peligrosa, Señor, para un pecador, para hablarle a otro pecador, Señor, a menos que veamos a aquel que no pecó, al Salvador, el Redentor de pecadores, lo que Él vio y lo que reveló. Yo oro para que el Salmo 19 sea
claro para nosotros. Lo que C.S. Lewis dijo que era el mejor poema de toda la historia. Yo oro que el sol con toda su luz corriendo, que nada se esconde de su calor. Así queremos que la palabra haga eso en nuestro corazón, iluminando interiormente nuestros corazones, para que nada esté escondido del calor del sol, así nada esté escondido en nuestros corazones de tu palabra, pero que tu sola luz santa brille en nuestros corazones, Señor, y en humildad temblemos delante de tu palabra. Abre nuestros ojos, yo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así que aquí está el ángulo en este estudio. Cuando estudia Jonathan Edwards, necesita un ángulo. Y déjeme confesar algo completamente. Por casi 10 meses yo no estuve muy emocionado acerca de ser Jonathan Edwards. Yo sabía que cuando escogí el tópico del hedonismo cristiano para la conferencia, y yo sabía que tenía que hablar de Jonathan Edwards, ser como la fuente de los documentos acerca del hedonismo cristiano, pero yo no quería hacerlo porque el pastor John lo hizo en 1988 y es mejor y es difícil hacerlo mejor que él y difícil hacerlo en un lugar donde hay algunos de ustedes que conocen más de Edwards que yo, pero mientras yo comencé a leer, hubo un momento cuando yo me emocioné mucho. Déjeme tratar de explicarle por qué. Yo aprendí que Urban Meyer, un coach de fútbol, se retiró a la edad de 54. Él es muy exitoso en su trabajo, pero su esposa estaba feliz de que él se retirara. Dice que cuando se retiró del fútbol, dice que empezó a tener diversión nuevamente. Un autor que escribe en liderazgo le recuerda del costo del liderazgo. Oswald Sanders le llama el costo del liderazgo. La lista que da del costo del liderazgo, ¿cuántos de nosotros tenemos esto? Soledad, fatiga, crítica, rechazo, presión, perplejidad. Es verdadero de liderazgo. Y aún así, que la cosa más dolorosa es el costo para la familia. El ministerio es difícil. Es muy difícil. Yo he hablado con algunos de ustedes y nunca he oído decir de alguien, es tan fácil, siento como que estoy en vacación todo el día. Pero al oír historias tan difíciles de pastores, y a medida de que piensas del costo, ¿te has pensado por qué es que es tan difícil? ¿Has pensado por qué es tan difícil en tu familia? Yo tengo 7 capas de gozo, pero también yo tengo como capas o niveles de lo difícil que es. Piensa en el ministerio y el envolvimiento de la familia. ¿Cuán único es esto? Algunos comentan en esta dinámica y dice, un esposo y una esposa puede pasar años y nunca visitar el trabajo del otro, pero la esposa de un pastor no simplemente va al trabajo del pastor de vez en cuando, pero esa esposa necesita hacer una relación íntima con aquellos que opinan constantemente acerca del trabajo de su esposo. La esposa puede sentirse mal cuando un amigo dice algo sobre una decisión que su esposo hizo como pastor y se vuelve muy personal, muy rápido. Un esposo puede ser como
aquel que es siempre criticado por las cosas que son difíciles en la iglesia. Complicándolo, también yo lo llamo como cuando las personas se ponen del lado de ciertas situaciones. La iglesia se vuelve, es una combinación entre familia e iglesia, y ese vínculo puede ser muy fuerte. Y a veces las cosas se vuelven dolorosamente. Déjeme contarle, yo tengo una familia, por ejemplo, que vienen a mí casi después de cada servicio y me dicen que tan bien lo hice, cómo el Señor les habló, qué el Señor está haciendo a través de la predicación. Constantemente me animan, pero un día vino a mi atención que tuvimos una decisión contraria en cuanto a quién podía su hija estar con citas, y ellos se enojaron y me dijeron: no podemos creer que estés en desacuerdo con nosotros, y se fueron de la iglesia. Y ese es un ejemplo de cómo una amistad puede transformarse en algo difícil y puede desaparecer. Y parece como traición, cosas para las que no estamos listos. Y cualquier problema o tema se puede convertir en un tema tan difícil como ese. Es difícil cuando no estás de acuerdo con algo en alguien, y la persona se vuelve tu enemigo. Y es más complicado que eso. La forma en la que la familia está involucrada, y cómo dentro de la misma familia puede ser difícil también, porque es un trabajo difícil. Hay ciertas profesiones. Imagínese que una persona que limpia ocupe una escoba rota, o que un plomero ocupe una llave rota, o que un mecánico ocupe una herramienta quebrada. Pero nosotros ministramos con instrumentos quebrados, nuestro propio corazón. Es más complicado aún por nuestros propios problemas personales. Tenemos cosas como miopía ministerial, o cuando estamos tan enfocados en la última cosa que pasó, y tristemente a veces nos sentimos, y nuestros sentimientos pueden impactar a los demás. La última cosa que hicimos en el ministerio, o quizás la última crítica que me hicieron. Y después el pecado en nuestro propio corazón. Y cuando el ministerio se convierte en identidad, el ministerio se vuelve en idolatría. Son capas o niveles de dificultad. Así que cuando leí esa cita de que algo se puede volver divertido otra vez cuando uno se va del trabajo, yo oro para que eso no pase en mi familia, que mis hijos piensen que el ministerio es una maldición para mí. Yo oro para que yo no me vea como aquel papá que es como una uva que se le han sacado todo el jugo y solo queda la cáscara. No sea para mí que yo esté completamente con mis hijos y que haga cosas con ellos que no sean consideradas como un gozo para cuando las hago con ellos. Por ejemplo, cuando cantamos canciones populares con mis hijos, como esta, y les hago cosquillas en las rodillas. Papi, no lo hagas así. Y a ellos les encanta y ríen hasta que lloran de la risa. Eso es gozo serio en ese momento, porque somos la sonrisa de Dios para nuestros hijos. Y yo no quiero ser un hombre estresado constantemente y un
eco infiel de mi Padre Celestial. Yo no quiero actuar en desobediencia a la Escritura, que dice, regocíjate en el Señor siempre. Y nuevamente te digo, regocíjate. No generalmente, pero aún vocacionalmente. Hebreos 13 dice que hagan esto los pastores con gozo. O si no, no será un beneficio ni para ti ni para otros. Así que está el momento santo que yo tuve a medida que yo leía a Edwards y cambió todo. Ve al momento más bajo del ministerio de Edwards, cuando lo echaron como pastor, lo expulsaron. Uno de los hombres que estaba en el comité que decidió expulsarlo, dice así, nunca vi síntomas de enojo, pero yo vi en él a un hombre de Dios que tenía felicidad y quien su tesoro no será ahora el futuro, sino el presente bien, todos los problemas de la vida, aún enfrente de aquellos que no podían soportarlo. Cuando yo leí esa frase, una felicidad aún enfrente de tus enemigos, yo tuve que sentarme, abrir mis manos como esto y decir, Dios, yo quiero eso tanto. Esa cita solo vino a ser para mí un clamor. ¿Cómo obtienes ese gozo? ¿Cómo obtienes ese gozo? ¿Cómo tienes un gozo intocable aún en medio de las tribulaciones, como en el ministerio? Así que quiero mirar cómo la teología del gozo que Edwards tenía hace posible que este gozo sea posible aún en medio de las tribulaciones. Así que vamos a ver la vida de Edwards y después vamos a ver las lecciones. Yo quiero hacer 5 secciones de la vida de Edwards para hacerlo más fácil para nosotros. Su nacimiento, su educación, su pastorado, su presidencia de mi seminario. En primer lugar, su nacimiento nació del 1703, nació el 5 de octubre en Windsor, Connecticut. Su papá era pastor y también sus abuelos, tíos, primos y hijos. Tiene 10 hermanas y dice que solo este hecho debería darle un lugar en la historia. Su papá, el reverendo Timothy Edwards, fue pastor en Windsor. Timothy Edwards fue un ministro por 6 años y tuvo que sobrevivir triunfos y derrotas también. Tenemos una carta de parte de él a sus diáconos en 1705. Les agradece por haber recibido su salario, recordándoles que todo el salario de 1704 todavía se lo debían, y sin contar que no le habían pagado por todo el año de 1703 tampoco. También hubo triunfos en el ministerio. La carta que tenemos de él, de Jonathan Edwards, una carta que le hizo a su hermana acerca de un avivamiento que había venido, un derramamiento del Espíritu Santo, menciona él en la carta a su hermana. Vamos a pasar a su educación en la universidad. Del 1716 al 26 fue a la Universidad de Yale a los 13 años. Recibió su licenciatura en 1720. A los 17 años empezó a pastorear su primera iglesia. Y Edwards fue el pastor
y fue capaz de unir esta iglesia que se había separado. Así que Edwards regresó para hacer su máster's y se graduó en 1723. Regresó a Yale, sirvió como tutor e instructor por 2 años más y en la ciudad de New Haven se enamoró de Sarah. Y luego vamos a la parte central de su vida, 24 años, donde él fue pastor en Northampton. Yo lo he partido esto en 3 secciones, su vida como pastor. En primer lugar, la sección de sus comienzos del 26 al 29. En 3 años, 3 cosas importantes pasaron en su vida. En el 26, él fue llamado a ser el asistente de su abuelo en Northampton. En segundo lugar, en 1727, Jonathan se casó con Sarah. En tercer lugar, en julio, el abuelo murió y Edwards vino a ser el pastor de una de las iglesias más grandes en todas las colonias, como 600 personas. Después de esos años primeros, de 1730 a los 40, hubieron 2 olas de avivamiento. En 1730 vino a Northampton un avivamiento que ardió en ese lugar. Pero un fuego más grande vino en los 40 cuando se fue por todas las colonias. George Whitefield también predicó y fue llamado el Gran Avivamiento, y la predicación de Edwards trajo fuegos de avivamiento probablemente con el sermón más famoso de toda América, los pecadores en las manos de un Dios airado. Él estaba en el centro del avivamiento como un gran predicador, pero también como un gran escritor. Sus más profundos análisis, él registró este avivamiento en un libro llamado Una narrativa fiel, y muchos de estos libros ganaron premios para él. Acerca del avivamiento escribió más, y también escribió las marcas distintivas del Espíritu Santo en el 41, y en el 42 volvió a escribir. Así que si usted me está siguiendo, en los 30 avivamiento, en 1740 más avivamiento. ¿Qué traería en 1750? Edwards estaba esperando que esto traería los días que preceden al milenio. Pero en vez de avivamiento, después más avivamiento y después casi entrar al milenio, él en realidad lo expulsaron del ministerio en 1750. Yo estoy seguro que muchos de ustedes saben de los triunfos de Edwards. Alguien que tuvo ese avivamiento tan importante. Quizás usted no va a relacionarse con esos grandes escritos o escribir una biografía tan importante o tener el sermón más famoso en la historia americana, ser el mejor filósofo. Este no es una charla de cómo usted se puede convertir en el mayor filósofo. Esos son los triunfos de los que la mayoría de nosotros no podemos ni siquiera relacionarnos, pero muchos no conocen los problemas con los que yo creo que usted sí se puede relacionar. En tercer lugar, la etapa en Northampton de 1742 al 1748 es cuando el conflicto comienza y la carnalidad comienza en la iglesia. En 1742, Edwards comienza a ver que las llamas del avivamiento se empiezan a apagar, la temperatura espiritual baja, como enero en Minnesota. Y en 1742 él está tratando de tratar con esto y hace un
compromiso para los miembros de su iglesia en el cual Él les pide que ellos se comprometan a nunca a permitir en nosotros la distracción que nos desvíe. Y ellos juraron que vamos a evitar cosas que no nos lleven al Señor. No obstante, 2 años después, sus esperanzas por el trabajo del Espíritu Santo se habían desvanecido. Y como es tan comúnmente, tomó la forma del poder, del sexo y del poder y del dinero. Primero, el salario de Edward siempre fue contendido porque era una cosa pública. Así que para que a él le subieran el salario tenía que haber una reunión de toda la iglesia. Y el dinero siempre fue escaso, a veces el pago era bajo y ella manejaba las finanzas de la familia. Así que en marzo del 44, él le pidió a la iglesia que le pudieran pagar. Pero hasta noviembre este debate sobre su salario se había convertido en algo muy personal. Sara y sus hijas sufrían las consecuencias de esto. La iglesia votó para darle 50 libras adicionales. Así que él también les escribió a la iglesia porque la iglesia había criticado el estilo de vida que ellos llevaban por la ropa que compraban y la iglesia los criticaba por eso. Edwards tenían algunas tendencias y su familia aristocráticas, pero cuando se hizo algún inventario de lo que él tenía cuando murió, no se encontró que ellos fueran una familia que gastaran mucho dinero. Edward se frustró y se frustró tanto de tener que rogar cada año para que le pagaran que él propuso que él simplemente tuviera un sueldo fijo que no aumentara nunca. Así que el pueblo le continuó dando algunos aumentos, pero siempre fue un problema. Así que eso es un poco abajo de lo que resentimiento general y debate sobre cuánto ganaba él. El sexo también tuvo un impacto en la iglesia. En 1744 hubo un caso muy importante. Todo lo que Edwards había construido en 15 años de ministerio se derrumbó. Y que dice, a través de este evento que pasó, Edwards perdió bastante de la influencia que podía tener sobre las personas jóvenes, principalmente en la iglesia de Northampton. ¿Qué pasó? Un número grande de hombres jóvenes de la congregación de 20 a 29 habían pasado un libro popular que hablaba acerca de medicina popular. Libros que tenían cosas de anatomía y cosas de menstruación y se los decían en unos a otros en una forma de chistes y usaban esta información y les enseñaban ellos a otras jóvenes, por ejemplo, acerca de su menstruación. Así que algunos que han registrado lo que pasó le llamaban a este libro la Biblia de una forma burlesca. Así que 3 personas en particular eran los que dirigían todo esto en la iglesia. En respuesta, Edwards predicó un sermón en Hebreos 12 que nadie como inmoral como
Esaú, dice, entrará al reino de los cielos. Después del sermón, los hombres de la iglesia estuvieron de acuerdo y ayudaron a Edwards a oír sobre el caso de estos jóvenes, pero el anuncio que se hizo fue un error y él escribió una lista de aquellos que debían de venir a la reunión donde se iban a tratar el caso con los que acusaban y con los testigos. No hizo una distinción cuando hizo la lista en el anuncio, y los jóvenes pertenecían a familias prominentes. Así que algunos de los ciudadanos de la ciudad condenaron el proceso que Edwards usó para darle seguimiento a este caso, y todo el pueblo se puso en contra de Edwards en esta situación. Un fuego diferente. Así que el comité deliberó, los testigos hablaron, pero había una gran falta de respeto por los pastores, y los jóvenes en realidad no recibían y estaban desafiando constantemente. Y algunos de ellos gritaban: ¿qué estamos haciendo aquí? No vamos a estar aquí todo el día. Así que salieron y se fueron a la taberna local a tomar. Volvieron a la casa y convencieron a otros para ir a tomar. Y así que algunos de estos jóvenes no tomaban en serio las acusaciones. El caso no fue resuelto hasta 4 meses después. Pero cada mes que se trataba el caso, mucho más resentimiento ocurría. Unas personas lo llaman a este evento en la vida de Edwards una disciplina que no salió bien. Ellos al final tuvieron que confesar, los jóvenes culpables, pero en realidad no confesaron completamente. Y podría decir mucho más de la historia de lo que pasó, pero lo que para los estándares de hoy en día esto no sería tan serio, pero para Edwards era muy serio, porque para Edwards esto tenía que ser público, porque estaban promoviendo el pecado en contra de otros y estaban poniendo en peligro el destino eterno de sus hermanos y hermanas. Pero en serio, lo que estaba esto poniendo en cuestión era por qué esto estaba pasando en un lugar donde había habido un avivamiento tan grande. Habían habido publicaciones acerca de este avivamiento que había pasado y no entendían por qué esto era una evidencia ahora de cómo el avivamiento se estaba apagando. Y ellos eran hijos espirituales de Edwards en un sentido. Así que Edwards usó este compromiso escrito para que ellos se comprometieran a cambiar, y también predicaba en contra de la hipocresía en la Santa Cena, diciendo que las gentes jóvenes a veces vienen de su pecado y pretenden como santos tomar la Santa Cena y darse a Cristo, y después vienen a la mesa de Dios para volver a sus pecados. La parte dolorosa es que Edward se dio cuenta que una mujer que estaba dando testimonio de que este problema había pasado 2 años, y fue el mismo tiempo en el que él sacó este compromiso escrito. Estos hombres habían practicado esta conducta por muchos años ya, y él siempre estuvo preocupado por el pecado sexual, pero también el quebrantamiento de este avivamiento. En el caso, Edward concluyó que no podía compartir la Santa Cena con estos hombres, y a la luz de lo que está pasando,
la controversia se convirtió en una controversia acerca de la Santa Cena. La tragedia también llega a la vida de él. David Brainerd, muere en la casa de Edwards, y la hija Jerusa, quien había servido como la enfermera de Brainerd, también muere en el 48. Edwards está triste y escribe una carta que Jerusa era la flor de nuestra familia. El siguiente año él escribe el libro de la vida de David Brainerd sin ninguna amargura en su corazón, como un pequeño respiro de la muerte de su hija. La iglesia se pone un poco en paz con él, pero en el 48 el hijo del coronel Stoddard murió, quien era el aliado más cercano de Edwards también. Ahora empieza la lucha de poder dentro de la iglesia, la controversia sobre la comunión o la Santa Cena. Edwards quería poner un fin a la práctica de la Santa Cena abierta. El abuelo de él pensaba que los no convertidos podían tomar comunión y así convertirse, pero Edwards siempre tuvo problemas con esta doctrina. Pero después de que este caso con estos hombres jóvenes pasó, se dio cuenta de que habían jóvenes que tomaban la Santa Cena y en realidad no estaban regenerados. Edwards tenía la idea de que ellos estaban comiendo juicio para sí mismos. Así que en 1748, porque algunos lo juzgaban de por qué había cambiado de su perspectiva bíblica en la Santa Cena, hoy que le tiene un salario fijo, ¿por qué no lo dijo antes mientras la hija del coronel estaba viviendo? Él veía, la iglesia lo acusaba de que el tiempo en el cual él salió con esta nueva posición no era correcto. Y él se defendía diciendo de que él había defendido esta nueva perspectiva de cómo tomar la Santa Cena años antes, pero la iglesia no le creía la posición. Así que Edwards quería que supieran que debería de haber verdadero amor y afecto por Jesús para tomar la Santa Cena. Así que al final, en diciembre de 1748, los hombres jóvenes estos vinieron para ser nuevamente miembros de la iglesia. Y ellos le dijeron que ellos no querían ser miembros con estas nuevas condiciones. El pueblo entero estaba en contra de él. Él le pidió al comité si él podía predicar en eso, así que él publicó sus perspectivas. Una mujer joven vino a él en abril del 49. Edwards trajo el caso al comité. Él dijo, yo prometo renunciar si ustedes rechazan mis perspectivas después de que lean mi libro, pero el comité estaba tan en contra de él que no estuvieron de acuerdo en hacer eso. Así que la controversia duraría por más de un año, así que lo votaron para que fuera expulsado de la iglesia en 1750. Ahora, la cuarta parte de su vida se hace misionero en Stockbridge. No mucha gente recuerda que ellos no hacían eso inmediatamente. Por un año, él estuvo en Northampton,
buscando por trabajo, yendo a esta iglesia con su familia. Y para hacer las cosas más difíciles para ellos, no podían hallar a alguien a quien predicara. Así que le pedían a él que predicara. Y él siguió haciéndolo hasta que la gente estuvo tan cansada con él que en realidad le dijeron: hagamos una regla que nunca le vamos a volver a pedir que predique, aunque nadie predique en nuestros servicios. Eso sería un poco difícil no tomar eso personalmente. Va al pueblo de Stockbridge, Massachusetts, a unas cuantas millas al oeste. Así que más o menos 250 nativos americanos. Fue misionero ahí por varios años. Tuvo tiempo para escribir. Los sermones eran un poco más simples. Determinó la libertad de la voluntad. Varios libros tuvo tiempo de culminarlos en este tiempo. En el 1757 le ofrecen ser el presidente de Princeton y después se enferma y muere en marzo 22 de 1758. Leímos que Edwards mantuvo su gozo, pero ¿qué acerca de su esposa? Una de las cartas más hermosas que yo he leído. La esposa le escribe a una de sus hijas: oh, mi hija, ¿qué te puedo decir? Un santo y buen Dios nos ha cubierto con una nube oscura. Oh, que nosotros besemos su mano y que pongamos nuestras manos sobre nuestras bocas. El Señor lo ha hecho y Él me ha hecho adorar su bondad. Pero Dios vive. Qué gran herencia nos ha dejado nuestro esposo y padre. ¿Cómo entonces Edwards tuvo este gozo intocable en medio de este montón de dificultades? Esta es mi tesis, esta es mi teoría. El gozo era el hilo teológico que estaba hilado a través de toda la manta de su vida. Hay algunas cosas que yo quiero sacar de esto. Es que el gozo era el centro de su teología y de su pensamiento y de su ministerio. Edwards podía conectar puntos teológicos como nadie es. ¿Se acuerdan cuando ustedes juegan con sus hijos de conectar puntos? Edwards tenía una teología conectando puntos y usted puede ver que describe el gozo. Todo lo que él pensó estaba integrado ahí. Así que hay varias cosas para que usted lo vea. En primer lugar, para él el gozo era una parte esencial de la deidad de Dios. La deidad de Dios incluye el deleite de Dios en sí mismo. No solo es un Dios santo y justo, pero Él sería un idólatra si no se gozara en sí mismo. Edwards decía: Dios infinitamente evalúa su gloria. Consiste en el conocimiento de Él de sí mismo, de amor y gozo en sí mismo. Él debe tener una intensidad infinitamente en sí mismo. Si Él cambia su gloria por cosas creadas que imperfectamente lo reflejan, entonces no sería sabio, sino pecaminoso. Pero Edwards iba aún más profundo, y algo en que debemos de pensar como un trabajo en la Trinidad. Él dijo: el gozo el gozo representado en Dios. El gozo es absoluto en Dios. El Hijo es la deidad eternamente generado por el entendimiento de Dios, o teniendo una idea de sí mismo y subsistiendo en esa idea. El Espíritu Santo es la deidad
existiendo y actuando en acto y el infinito amor de Dios y el deleite en sí mismo. Y toda la esencia divina existe ambos en el Dios, el Hijo, y en el divino amor que es el Espíritu de Dios. Así que el Espíritu Santo es el deleite divino entre el Padre y el Hijo. Así que no puedes elevar el gozo tanto como Edwards lo hizo, casi elevándolo al nivel de la Trinidad. El Espíritu Santo, decía él, es el deleite de Dios en el Hijo. En segundo lugar, él vio el gozo no solo como una parte central de quién es Dios, pero el gozo como una parte central de cómo nosotros glorificamos a Dios. Él decía, el hombre es de tal naturaleza que es capaz de un nivel grande de felicidad. Así que debe ser un objeto incomprensiblemente grande que debe de satisfacer el alma. No sería el contento con solo lo que puede ver. Nunca sería satisfecho con aquella felicidad a la que él puede encontrar un fondo. Y él se refiere al Salmo 16:11. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Es decir, completamente lleno y placeres a tu diestra para siempre. Es decir, en términos de no tiene fin, ese es Dios. Y en términos de no final, es el gozo en Dios. Otros placeres son pasajeros, pero el placer en Dios es lleno y para siempre. Y para Edwards, él sabía que Dios era tan glorioso y satisfactorio que para que Dios fuera glorificado, su gloria no solo debería ser vista, pero debería de ser regocijada. Alguno de los más, Dios es glorificado, no es por su gloria siendo vista, sino que siendo gozada. Entonces, la gloria de Dios es recibida por todo el alma, por el entendimiento y por el corazón. Así que el pastor John dice, el gozo para mí siempre pareció periferal hasta que leí Jonathan Edwards. Simplemente cambió mi universo al poner el gozo en el centro, lo que significa poner a Dios como Dios y nosotros como aquellos que lo disfrutamos. Este es hedonismo cristiano aquí. Estos solo son dos de los puntos, pero sigamos adelante. Él ve toda la salvación como el gozo de nuestra salvación, desde la conversión hasta la glorificación. Mire cómo habla acerca de su conversión. Dice, él estaba leyendo 1 Timoteo 1:17 cuando él tenía 17 años. Ahora el 10, eterno, inmortal, invisible, el único y sabio Dios, sea el honor y la gloria para siempre. Amén. Y él dijo, mientras leí estas palabras, vino a mi alma un sentido de la gloria divina, un nuevo sentido, algo diferente que nunca había experimentado antes. Nunca, ningunas palabras en la Escritura se vieron como estas palabras. Yo pensé a mí mismo, cuán excelente este ser es, qué tan feliz debería de ser si yo podría disfrutar a ese Dios y ser llevado con Él en el cielo y fuera como tragado en Él para siempre. En ese tiempo yo comencé a tener una nueva forma de entendimiento de Cristo y del trabajo de la redención y de la gloria y la salvación en Él. Un sentido profundo y dulce vino a mi corazón. Todo acerca de Dios, este hilo, esta dulzura, este sentido dulce de estas cinco. Esa es la teología del gozo que uno puede ver en toda su predicación. Cuando él tenía 27 años, predicó un sermón. Dios se glorifica en el trabajo de la redención en Harvard.
Mira si esto no le suena como un libro que usted ha leído. Dios mismo es el mayor bien, quienes los redimidos pueden obtener y disfrutar para la redención. Él mismo, Él es el mayor gozo, la suma de todo lo que Cristo compró. Dios es la herencia de los santos. Él es la porción de sus almas. Dios es la riqueza y su tesoro, su comida, su lugar donde viven. Dios es el evangelio, en otras palabras. Eso es lo que Él está diciendo. Y en todo esto vino a ser más y más dulce por su gracia soberana. Entre más inmerecedor se sintió Edwards, más dulce sentía Dios. Él decía que nosotros construimos con absolutamente nada con nuestra salvación, excepto con el pecado que tenemos para hacerla necesaria. Somos personas que claman espiritualmente. ¿Qué es lo que Dios hace? ¿Qué es lo que Dios hace al ver tanta muerte y pecado en nuestros corazones? Ustedes saben que el libro, el fin por el cual creó todas las cosas, Él dice que Dios creó el mundo para su gloria, pero usted sabe cómo. Esto quizás es mi cita favorita en todo lo de Edwards. La creación del mundo parece ser especialmente para este fin, que el eterno Hijo de Dios pueda obtener una esposa, a quien Él pueda completamente ejercitar su benevolencia infinita y su naturaleza, y a su esposa, Él pueda abrir y dar toda la inmensa fuente de condensación y el amor y gracia en su corazón. ¿Cómo es Dios glorificado? Cuando Jesús tiene una esposa y ahora Dios puede derramar toda la inmensidad de su inmensidad por edades. Eso es Edwards, esa es su teología de por qué creó el mundo, por qué Cristo murió. Todo está conectado. Edwards dice, esta es la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo, cuando brilla más grandemente. Pero hay más conexiones todavía. No solamente la deidad de Dios y cómo lo glorificamos y el gozo de nuestra salvación y que tenemos a Dios para siempre. ¿Qué acerca de la palabra de Dios y el gozo? Esto fue lo más difícil para mí. Este es donde yo necesitaba más este año estudiar. Edwards dice que Dios, al darnos la Biblia, Dios nos ha dado un tesoro precioso entre nuestras manos. Y esta estimación llevó a la intensidad de sus resoluciones como esta. Estudiar las Escrituras tan constantemente y frecuentemente que yo me pueda hallar percibiendo, creciendo en el conocimiento de la Escritura, que será comprometiéndose a crecer en su entendimiento de la Escritura de tal forma que Él sabe que está creciendo. Y también la obra del Espíritu Santo en la palabra. Entre más tú sabes de la palabra y de las cosas divinas, tienes una oportunidad para probar la dulzura de estas cosas. Él no separó el espíritu y el estudio. Pero, como cualquier buen banquete, toma tiempo prepararlo. Este es un apetito que puede ser cultivado. Ustedes todos saben esto. Ustedes probablemente no tienen hambre y ven un comercial de Domino's Pizza y de repente dicen, tengo hambre. No quiere ver eso al final de la noche porque generalmente usted se vuelve más hambriento. Y Edwards dice, hay un diferente tipo de apetito, el apetito espiritual. Y él dice, no deberían de haber límites para este apetito espiritual. En un sermón, él dijo, las personas no necesitan poner
ningún límite a sus apetitos espirituales, pero por todas las formas deben de animar estos deseos y obtener los placeres que solo se encuentran en Jesucristo. No pueden ser demasiado grandes, pero estas cosas son de valor infinito. Por tanto, promovamos un espíritu hambriento. Abre tu Biblia y disfruta. No hay nada como el exceso al tomar la comida espiritual. No hay virtud, dice, al tratar de parar este banquete. Si él hubiera hecho esta charla sobre el cristianismo, el hedonismo cristiano, él diría: yo me veo a mí mismo como mi mayor deber levantar mis afectos lo más altos posible, provisto que ellos son afectados con nada más que la verdad y que mis afectos están acordes a la naturaleza de aquellos con lo que han sido afectados. Esto debería ser verdadero en nuestra propia preparación mientras predicamos. Qué hipócritas seríamos si tratamos de levantar los afectos de nuestros oyentes con otras cosas que no sea la verdad. Esto fue probablemente una de las cosas más difíciles que yo leí. Su vigilancia sobre esto constante. Él estaba comprometido. En 1900. Es una aplicación de los principios de Pablo. Ningún soldado se implica en los negocios de la vida, sino para satisfacer a aquel que lo llamó por soldado. Este es Piper ahora. Dice: yo creo que la aplicación en este pasaje es que el ministerio no florece como ellos quisieran. Así que para sobrevivir emocionalmente, se entregan a diversiones, a hobbies, y el ministerio se convierte en un trabajo que haces como cualquier otro y empiezas a disfrutar otro tipo de cosas y todo cambia. La mentalidad de guerra en nuestro corazón cambia por una mentalidad de tiempos de paz y la visión en el gozo se evapora. Y él escribió eso en 1988 acerca de distracciones antes de los teléfonos de Netflix y de estas distracciones con las que vivimos hoy. ¿Eres tú serio sobre el gozo? ¿Qué dice tu lectura de la Biblia diaria? Ahora podríamos mostrarte que Edwards, él vio no solamente el gozo en la Biblia, sino que él vio gozo en todo lo que Dios había creado. Él vio el gozo aún en el sufrimiento. Él dice: Dios no va a traer algún problema a menos que Él tenga un nuevo gozo para ti. Dice que después de que fueron golpeados los apóstoles, fueron gozosos. Dice: hay nuevos gozos aún en las tribulaciones. Así que, Edwards, es importante decir que él vio todo el gozo en este mundo caído como un gozo en un corazón quebrantado. No pienses en un gozo como gnóstico, como cuando el problema viene a nuestra vida y tú simplemente escapas. Simplemente no es un gozo barato, sino que es un gozo que se sufre, pero siempre gozoso, mientras aún estamos en este mundo caído. Tantas cosas que quisiera leerles, pero quisiera cerrar con esto. Digamos que usted en este mismo momento
en el medio de los problemas y la pérdida y el dolor. Yo no sé qué ha perdido usted. Es natural querer que las personas en tu iglesia que te amen, que tú les caigas bien, que tus hijos te respeten, cualquiera que sea la pérdida que tú estás experimentando. ¿Qué diría Edwards? Si pudiera él escribirte una carta personal, ¿qué te diría? Él escribió una carta a Benjamin, un pastor en Boston, quien en unas pocas semanas había perdido a su hija. Su otra hija había estaba incapacitada y su pastor asociado murió. Personalicémoslo un momento, como que mi hija Ali muriera antes del funeral, como que mi esposa, antes de que el funeral termine, mi esposa se queda como vegetal y mi pastor asociado, Ken, cae muerto. ¿Qué le dirías tú a un pastor como ese? Esto es lo que Edwards dijo. Cuando no estés con la compañía de aquellos que tú amas, tú todavía tendrás la compañía dulce de Jesucristo, aún más abundante. Como a medida que Dios ha oscurecido el mundo para ti, Él causará la luz de su gloria eterna más y más aparecer dentro de ti más y más. ¿Cuál es el secreto del gozo intocable de Edwards? Era la realización que la fuente de ese gozo era inseparable, que nadie podía separarlo a él de esa fuente. Nunca piensen en esta frase famosa: el gozo de Dios es la única satisfacción con la que nosotros podemos tener. Infinitamente mejor que padres y madres, que hijos, la compañía de amigos. Estas solo son sombras, pero Dios es la sustancia. Estas son luces pequeñas, pero Dios es el sol. Estos son como pequeños arroyos, pero Dios es el océano. ¿Ve, Edwards, la teología de Edwards? Usted puede tener dolor profundo cuando pierde un esposo o un hijo o ministerio o lo que sea, pero al final de eso solo era un río. Yo no he perdido el océano, eso es solo una sombra, no he perdido la sustancia. No puedo separarme de este gozo, así que no se me puede quitar, porque viene de la riqueza y es garantizado. Oremos. Padre, ¿podrías hacer esto? ¿Podrías hacer que el gozo sea el hilo teológico que vaya a través de toda la manta de nuestra vida y ministerios, y que nosotros podamos decir: estoy persuadido que ni la muerte, ni la vida, ni las cosas pasadas, ni por venir, ni nada en toda la creación puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor? Y más que separarnos, cuando entremos en tu cielo, Señor, cuando entremos el gozo de nuestro Señor, no un lugar donde hay gozo, pero entremos en el gozo de Dios. Haz esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.